Gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu presencia, Padre, en nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Papá. Esta mañana, Padre, queremos disponer todo nuestro ser delante de ti, espíritu, alma y cuerpo. Queremos esta mañana ministrarte a ti, Señor. Todos los que esta mañana estamos acá es porque tú nos convocaste, Señor. El Espíritu Santo, Señor, puso a nuestro espíritu el deseo, el anhelo de estar en esta mañana, en este lugar, y juntos como pueblo, juntos como hijos tuyos, poder adorarte, poder exaltarte, poder glorificar tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias por este día. Gracias por esta mañana. Gracias, Padre. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Esta mañana, Señor, sea usted interviniendo de una forma sobrenatural en nuestros corazones. Señor, no hemos venido a escuchar una palabra más. Hemos venido a escucharte a ti, Señor. Y esta mañana queremos honrarte a ti, queremos honrar tu palabra. Queremos disponer nuestro corazón para escucharte a ti, Señor. Que nada nos distraiga, que nada nos perturbe, que nada nos saque, Señor, de aquella palabra que tú tienes para nosotros, Señor, hoy. Esa palabra viva, esa palabra eficaz. Esa palabra, Señor, aleluya, espíritu para cada uno de nosotros. Señor, llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sometemos, Señor, todo argumento, todo concepto, toda idea. Señor, todo lo humano, lo natural y todo lo terrenal, sometemos, Padre, al poder de tu palabra y de tu verdad. Esta mañana, Señor, no queremos solamente cumplir con algo, queremos estar contigo, queremos estar adorándote, queremos estar atentos a ti, queremos disponernos, Padre, para, así como Señor María estuvo dispuesta a sentarse, escucharte, estar atenta, queremos también nosotros estar con esa misma actitud de reverencia, de humildad, de sencillez en nuestro corazón, reconociendo que tú eres el Dios Todopoderoso, eres nuestro Señor, eres nuestro Creador, eres nuestro Padre. Gracias, gracias por esta mañana. Podemos darle gracias, amados, esta mañana al Padre. Podemos desde nuestro corazón y nuestros labios declarar que Él es el único que merece toda alabanza. Él es el único que merece toda adoración. Él es el único que merece toda honra, toda exaltación. Él es el único que merece el todo de cada uno de nosotros. Jesucristo es su nombre. Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Rey. Jesucristo, Él es nuestro libertador, nuestro sanador, nuestro redentor. Él es. Por eso es Jesucristo el Señor de toda la creación. Jesucristo es el Señor de todo el universo. Jesucristo es el Señor de todo. Gracias. Gracias, Padre, por esta mañana. Una vez más, te agradecemos por permitirnos estar en este lugar. Te agradecemos porque estamos con salud. Te agradecemos porque, Señor, tú no nos haces faltar nada en nuestra mesa.
Te agradecemos porque nuestra familia en ti está bendecida. Te agradecemos, Señor. Te agradecemos, Padre, esta mañana. Solo gratitud de nuestro corazón para contigo, aún por las pruebas, aún por las dificultades, aún por las cosas que no entendemos. Señor, tú eres soberano. Tú eres soberano. Tú sabes, tú entiendes, tú eres sabio, tú comprendes. Tú lo sabes todo. Y nosotros solamente te agradecemos por todo, por todo, por todo, en toda situación, en toda circunstancia. Te agradecemos. Padre, gracias. Y una vez más te pedimos que esta mañana, Padre, nos hables. Háblanos. Que tu Espíritu Santo, Señor, hable a nuestro espíritu de forma clara, nítida. Señor, y que esta mañana esa palabra traiga una transformación en todas las áreas de nuestras vidas. Gracias, Padre. Puede darle gracias esta mañana, mi amado. Podemos ser agradecidos. Podemos darle gratitud a pesar de lo que estemos pasando. A pesar de todo, podemos ser agradecidos con Él. Podemos decirle gracias. Gracias. Porque tú eres el Dios de lo imposible. Para ti, Padre, no hay nada imposible. Tú todo lo puedes. Pero hay cosas que tú estás trabajando en nosotros. Hay cosas, Señor, que tú estás haciendo en cada uno de nosotros. Y hay cosas que no entendemos, pero simplemente queremos agradecerte en este día, este domingo, esta mañana. Gracias, Padre. Gracias una vez más por tu presencia en nosotros y sobre cada uno de nosotros como iglesia. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Aleluya. Amén. Amén. Venir por acá, pasar acá adelante. Sería bueno. No estamos con aire. Aleluya. Muy buenos días, mis amados hermanos en el Señor. ¿Puede saludar a su hermano, por favor? ¿Puede bendecir la vida de su hermano esta mañana? Aleluya. Esta mañana quisiera compartirles, creo que ¿cuántos saben que Dios sigue hablando? ¿Cuántos saben que Dios habla? Amén. ¿Ah? ¿Cuántos sabemos eso? Yo creo de que si usted y yo estamos en este lugar, es porque sabemos y entendemos en nuestro espíritu que Dios nos habla, ¿verdad? Y al entender esto, que Dios nos habla, cada vez que Dios nos habla, también Él espera una respuesta a lo que Él habla de cada uno de nosotros. Él espera una acción de nosotros. Amén. Él no solamente nos habla, sino que Él desea que nosotros respondamos a todo aquello que nos habla. Amén. Y es importante que nosotros podamos entender eso, porque hermano,
Dios no tiene ningún problema en hablarnos. El problema muchas veces está en nosotros, que por no obedecer, por no responder a esa palabra, muchas veces podemos bloquear e impedir la voz de Dios en nosotros. Antes de que usted y yo, por la gracia del Señor, lleguemos a ser hijos de Dios, no escuchábamos a Dios, ¿verdad? Yo hasta mis 22 años no tenía esa sensibilidad de escuchar a Dios, porque dice la palabra que estábamos muertos. Y un muerto, hermano, por más que usted le hable a un muerto no responde. ¿Sí o no? Si usted va y habla a un muerto no responde, no reacciona, no tiene nada de vida un muerto. Pero dice la palabra que nosotros fuimos salvos por gracia, ¿verdad? Por medio de la fe. Y dice que Él nos dio de su vida, escuche bien, pero su vida en nosotros está para que nosotros podamos oír a Dios de forma nítida, sin interferencia. Pero también al oír la voz de Dios, Dios requiere de cada uno de nosotros respuestas a esa voz, acciones a esa voz. Y es por eso que nosotros necesitamos, en este sentido, pedirle al Señor cada vez que Él nos hable, nosotros poder responder a esa voz, accionar a esa voz. Amén. Y mire, yo quisiera esta mañana compartirle algo que por lo menos en estas 2 semanas he estado viendo algunas cosas, meditando y a la vez también poniendo en oración y preguntándole al Señor algunas cosas, inquietudes que uno tiene. Y podía ver, hermano, por la palabra, de cómo es que Dios, escuche bien, cómo es que Dios tuvo que hacerse hombre para que nosotros podamos no solo tener una descripción de Dios, sino que Dios se hizo hombre. El verbo, dice San Juan, el verbo, la palabra de Dios se hizo carne, se encarnó en una persona. Y esta persona de Cristo vino a dar a conocer al único y verdadero Dios. Se da cuenta que cuán importante para Dios es hablar, cuán importante su palabra se hizo carne y se manifestó en esta tierra, se vio en esta tierra, ¿verdad? Y esa palabra es Cristo, esa palabra es nuestro Señor. Y Él dice que vino a dar a conocer al Padre. Mire lo que dice San Juan. Y esta mañana quisiera que podamos estar atentos, hermanos. San Juan capítulo 1, versículo 18. Quisiera un poquito más antes para que podamos entender algo desde el 1, por favor, Sarai. Vamos a leer hasta el 18. Solo vamos a leer, pero quisiera que podamos ver algunas cosas. Amén. ¿Se escucha bien ahí atrás? ¿Sí? Amén. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Versículo 2. Este era en el principio con Dios. Versículo 3. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Versículo 4, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Versículo 6, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Versículo 7, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Versículo 9, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Versículo 10, y el mundo estaba, en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Escuche eso, mi hermano. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Versículo 11, a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales, versículo 13, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel verbo fue hecho carne, la palabra fue hecha carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Versículo 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Versículo 17. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Una vez más este pasaje, por favor. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Vámonos a Hebreos capítulo 1. Vamos a leer Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3, por favor. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Versículo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y en quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo,
se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Yo quisiera esta mañana, amados, compartirles dos aspectos que creo que son fundamentales. Y el primer aspecto, de acuerdo a lo que hemos leído en el Evangelio de San Juan, es que Jesucristo, el Hijo de Dios, vamos a ver un poco más adelante, al venir a esta tierra y haber hecho todo lo que tenía que hacer, por encima de todo aquello que hizo, Él llevó adelante en esta tierra y cumplió y le dio legalidad al propósito eterno del Padre. Y esto es muy importante, hermano. Jesucristo, como Hijo de Dios, vino a dar a conocer, a hacerlo visible, como dice aquí Hebreos, visible a nuestro Dios y Padre. Él lo vino a manifestar, Él lo vino a expresar, Él vino a darlo a conocer. Por eso es que el Señor no tenía el conflicto que nosotros en un principio, y espero que no estemos en ese conflicto, pero Jesús no tenía ninguna clase de conflicto en cuanto a quién era el verdadero Dios, qué religión es la verdadera. Él no tenía ese conflicto. ¿Me estoy explicando? No había en Él esas preguntas, porque Él, como el unigénito del Padre, lo que vino a hacer simplemente fue venir a manifestar lo que del Padre era. Vino a expresar todo lo que Dios era. Por eso es que Jesucristo le dijo a Felipe, si tú me has visto a mí, has visto al Padre. Y Jesús le dijo a Felipe, el Padre y yo uno somos. Entonces en Jesucristo no había ningún conflicto, ninguna interrogante de qué Dios es el verdadero, qué religión es verdadera, a quién debo seguir, a quién debo obedecer en esta tierra. Ese es un conflicto humano. ¿Me explico? Ese es un conflicto lamentablemente desde la desobediencia de Adán. Porque dice que Adán, al desconectarse del propósito eterno de Dios, murió. O sea, Adán estaba muerto a lo que Dios quería hacer por medio del hombre. Nunca pudo llevar a el propósito eterno de Dios, que Cristo vino a llevarlo a cabo cuando el verbo, la palabra, se hizo carne. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos claros hasta acá, Julio? ¿Me avisa si no está claro? Así me hace. ¿Me estoy explicando? ¿Estamos entendiendo esto? Amén. Por eso es que el mismo Señor dice en su palabra, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, qué claridad, hermano. ¿Sí o no? Él no tenía ninguna incertidumbre. En Cristo no había nada que esté, hermano, colgado o como que de pronto que ignoraba algo. No, en Cristo Él tenía claridad de todo. ¿Me estoy explicando? Y es por eso que Cristo vino a cumplir y establecer, escuche bien, hermano, el propósito. Escuche esto es muy importante porque nosotros necesitamos pasar de una vida de salvación a una vida de ser hijos y vivir como hijos. Si es cierto, hemos sido salvos,
Y usted y yo hemos creído en Cristo, hemos aceptado a Cristo, pero ahora tenemos que avanzar a ser hijos y vivir como tal. ¿Me estoy explicando? O sea, no puedo quedarme solamente con la salvación, que es el inicio, es el comienzo, pero no podemos quedarnos ahí, de que ya estoy salvo. Ya acepto en mi corazón, eso está bien, pero escuchen, amor. El propósito del Padre no es solamente que Cristo haya venido a salvarnos. El propósito del Padre es que a través del Hijo, el Hijo lo dio a conocer al único y verdadero Dios y Padre. Y nosotros, al vivir como hijos, también tenemos que cumplir en esta tierra el mismo propósito. Amén. Ese es el propósito, ese es el todo de nuestra vida en esta tierra. Si usted no sabe para qué existe en esta tierra, si usted no sabe por qué está en esta tierra, si usted no sabe cuál es el propósito de su vida, hermano, Dios por Cristo va a revelarnos su propósito eterno. Y esto tiene que estar muy claro en nosotros, tiene que estar muy entendido en nosotros. ¿Por qué? Porque la primera cosa, como hijos de Dios, escuche bien la palabra que estoy usando, como hijos de Dios, necesitamos estar muy claros en cuanto al propósito eterno del Padre. Si nosotros tenemos claro el propósito eterno del Padre, entonces como hijo en esta tierra llevaré adelante aquel propósito por el cual yo fui creado en Cristo Jesús. ¿Estamos entendiendo? Esto es muy importante, hermano. Porque a veces lamentablemente nos hemos quedado con rótulos y con algunos títulos de cristiano, que no está mal, que eso también, si usted lee en el libro de los Hechos, le pusieron ese título a los cristianos cuando estaba la primera iglesia. Pero ¿por qué les pusieron a ellos ese título de cristianos? Porque eran muy parecidos a Cristo. Eran muy semejantes a Cristo en muchas cosas. Por eso es que ellos les pusieron ese título de cristianos en el libro de los Hechos, no me acuerdo ahorita qué capítulo, pero de ahí surge ese título o ese nombre de cristianos. Pero más adelante, hermano, nos ponen otro rótulo de evangélicos, ¿verdad? Y nosotros a veces respondemos sin darnos cuenta, y no está mal, pero también ese rótulo, ese título, no viene de Dios. Porque hemos leído en San Juan capítulo 1, de que Dios nos constituyó, escuche bien, nos constituyó y nos dio el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Eso es mucho más que ser cristiano, eso es mucho más que ser evangélico. Eso es algo muy diferente. Y eso es lo que esta mañana, hermano, con la ayuda del Señor, quisiera un poquito que podamos entender, porque si verdaderamente nosotros llegamos a entender qué implica ser hijos de Dios, qué implica vivir como hijos de Dios, entonces cumpliremos en esta tierra y viviremos en esta tierra para realizar y llevar adelante y colaborar en el propósito eterno del Padre como hijos. ¿Me estoy explicando? Amén. Estoy haciendo la introducción para luego entrar a lo que el Señor quiere mostrarnos esta mañana.
Es fundamental, hermano, dos cosas fundamentales. Primero, propósito, y segundo, ¿qué implica ser hijos? ¿Qué es ser hijo de Dios? Cuando estas dos cosas están claras en nuestra vida, hermano, nosotros vamos a vivir una vida completamente diferente en esta tierra. Si usted lee el Evangelio de Lucas, dice que a los 12 años, escuche bien, Jesucristo, a los 12 años, cuando él se había quedado en el templo, y sus padres lo encuentran en el templo, dice que María le dice, tú nos causaste, estuvimos preocupados, y el Señor Jesús les dice a José y a María, le dice, ¿por qué están preocupados? Y él dice algo ahí, dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. O sea, Jesucristo, escuche bien, a sus 12 años ya tenía el entendimiento, tenía la claridad de quién era, de dónde procedía y para qué estaba en esta tierra. Él tenía la claridad. ¿Me estoy explicando? Y a veces nosotros todavía estamos en mucha incertidumbre. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy en esta tierra? ¿Por qué tengo existencia en esta tierra? Y Jesús esto ya lo tenía claro y definido en su vida. Sabía que era el único hijo de Dios. Aunque de la carne venía de María, de Juan y de María, de la carne, pero él sabía que por encima de ese nacimiento que María le había dado un cuerpo en esta tierra, por encima de eso, él era el Hijo de Dios. Y esto es algo, hermano, que nosotros tiene que estar muy claro y establecido de que en cuanto a la carne, puede ser que venga de don Pepito, puede ser que venga de don José, pero por encima de eso, mi origen, mi procedencia, mi creación está en Cristo Jesús. ¿Me está explicando? Por eso es que el Señor le dice a Nicodemo, le dice lo que es de la carne, carnes, pero lo que es del espíritu, espíritu es. Y el mismo Juan dice, Dios no por voluntad humana, no por voluntad de carne, no por voluntad de sangre, sino por la misma voluntad del Padre, por su propósito, por su diseño y por su voluntad, dice que Él decidió declararnos hijos de Dios. O sea que no está mal que tengo a Pepito como mi papito, no está mal que tengo a Jancito como mi abuelito, pero no vengo de esa línea carnal, porque ahora yo vengo y entiendo cuál es mi origen, cuál es mi procedencia, y entiendo que ahora yo soy hijo de Dios. Eso cambia absolutamente todo, mi hermano. No dejo de honrar a Pepito, no dejo de amar a Pepito, no dejo de obedecer a Pepito, pero ¿cuánto estamos entendiendo eso, hermano? O sea, necesitamos tener claridad de eso. Por eso es que también el mismo Señor un día le dijo a su mamá y a sus hermanos, le dijo, ¿quién es mi madre? ¿Quién es verdaderamente mis hermanos? Son todos aquellos que hacen la voluntad de mi Padre Celestial. Eso es muy fuerte para una mamá. ¿Sí o no? Pero él sabía, él no estaba, hermano, luchando con una crisis de identidad. Jesús no estaba luchando con eso. Él entendía claramente de dónde había provenido. Él sabía quién lo había enviado. Y él sabía cuál era el propósito por el cual estaba en esta tierra. ¿Me estoy explicando? Sabía, él lo tenía muy claro eso. Por eso es que él no tenía que tener ninguna ligadura emocional, sentimental
hacia su familia de carne, hacia su madre, hacia su padre, porque eso iba a afectar en el propósito del Padre eterno. Eso iba a afectar, hermano, en aquello que Dios tenía que hacer por medio de Cristo para toda la humanidad. ¿Me estoy explicando? Él no podía, hermano, mezclar. No podía en ningún momento confundirse. Él tenía que estar claro en cuanto al propósito eterno del Padre. Él vino como Hijo de Dios a esta tierra y vino a dar a conocer al único Dios verdadero y vino a dar a conocer al único Padre celestial como el unigénito, que más adelante Él es el primogénito de todos los hijos. Esto es importante que nosotros podamos entender, hermano. Porque si nosotros nos quedamos en un nivel, escuche bien, y estas cosas no están claras en nosotros, no están entendidas en nuestro espíritu, todavía vamos a estar ligados en la carne, escuche bien, ligados en la carne. A mi abuelita, a mi tatarabuelita, a mi bisabuelita, a mi abuelito, etcétera. Dios quiere, hermano, que nosotros en Cristo verdaderamente vivamos la libertad plena y absoluta por la cual el Padre nos creó en Cristo Jesús. Esto es importante, hermano. Amén. Por eso es que el Señor tenía claro quién era, sabía de dónde vino, sabía su misión en esta tierra, entendía su propósito. Él no se enfocó en otras cosas, aunque hizo otras cosas, pero no era su enfoque principal. Él sanó, Él liberó, Él hizo tantas cosas, hermanos, pero ese no era el propósito fundamental. Su propósito fundamental en esta tierra era dar a conocer como hijo al Padre. Escuche eso. Y si usted y yo hemos sido declarados de parte de Dios como hijos de Dios, dice la palabra en San Juan, dice que como hijos también tenemos que cumplir ese propósito en esta tierra. Si verdaderamente, escuche bien, vivimos como hijos de Dios. Yo puedo saber acá, no, yo soy hijo de Dios. Está bien. A mí me han enseñado que soy hijo de Dios. Está bien. Pero ¿vivimos? ¿Estoy viviendo una vida de hijo? ¿Sé quién es verdaderamente mi Padre? Hermano, eso resuelve todo. Eso resuelve todo. Toda orfandad, todo lo que haya provenido de la carne, el entender por el Espíritu mi origen, mi creación, resuelve absolutamente todo. Porque sé dónde fui creado, sé quién me creó y sé quién es mi Padre. Eso resuelve todo. Nunca tendré crisis de identidad cuando tengo claro esto. Por eso es que el Señor, ¿a quiénes le molestaba más Jesucristo? A la gente religiosa. Porque la gente religiosa conocía a Dios, entre comillas, hablaba de Dios, entre comillas, enseñaba de Dios, entre comillas, pero a ellos les molestaba que un hombre se diga y se llame hijo de Dios. Eso les molestaba. Porque ellos, aunque hablaban, tenían un conocimiento acá en la cabeza de Dios, pero no conocían verdaderamente a Dios. Entonces es importante, por eso, hermano, si nosotros somos hijos a causa del unigénito Hijo de Dios, nosotros también en esta tierra tenemos que vivir como hijos del Padre.
Ese es nuestro propósito esencial, fundamental en esta tierra. Para eso está usted y yo en esta tierra. Lo demás, hermano, lo demás que usted y yo hagamos es secundario. ¿Me estoy explicando? Lo demás que emprendamos, lo demás que realicemos, lo demás, hermano, es secundario. Jesucristo hizo muchas cosas, pero fundamentalmente se enfocó en dar a conocer al único Dios verdadero y presentarlo al ser humano como Padre. Amén. Y yo creo acá, hermano, que estamos en medio de hijos de Dios, y el deseo mayor de todo hijo de Dios es dar a conocer a su verdadero Padre. Ese es el deseo, ese es el anhelo. Yo quiero que la gente no solo hable de Dios, yo no quiero solo evangelizar a alguien que no está mal, yo quiero dar a conocer a mi Padre como hijo verdadero de Dios. Pero para eso debe estar claro y muy claro el propósito en mi vida. Amén. Amén. Con esto en mente, amados, quisiera un poquito que podamos entender la palabra cuando Dios habla de su propósito eterno. ¿De qué está hablando? Hermano, esto es fundamental, escuche bien. Si esto está en nosotros claro, si esto está entendido en nuestro espíritu, todas las cosas se van a ordenar. Todas las cosas. Afuera, la gente que no conoce a Dios, al igual que nosotros estuvimos en un tiempo, para Dios está muerta. Y una persona muerta, aunque tiene vida física, aunque tiene vida almática, no tiene la vida de Dios. Una persona muerta para con Dios no puede oír a Dios. Una persona muerta para con Dios no puede conocer a Dios. Una persona muerta para con Dios no puede dar a conocer a quien no conoce. ¿Me estoy explicando? Y es cierto que nosotros llevamos el Evangelio, pero más que llevar el Evangelio, nosotros como hijos debemos y tenemos que darle a conocer al único Dios verdadero. Ese es el propósito eterno del Padre en medio de tanta confusión. Usted escucha hoy en día, hermano, según los estudiosos, se dice que a nivel mundial hay más de 4.000 religiones. A nivel de todo el mundo. Más de 4.000 religiones. Y la pregunta de todo hombre y de toda persona es: ¿cuál religión es la verdadera? ¿Qué religión es la verdadera? ¿Qué religión me va a llevar? Y de hecho a veces hay algunos que tienen ese argumento, ¿verdad? Y dicen: cuando yo me presente delante de Dios le voy a hacer esa pregunta. Y hermano, eso es simplemente porque si es cierto, se ha anunciado el Evangelio, se ha llevado el Evangelio, que no está mal, pero hay algo mucho más que eso. Es que como hijo de Dios, como un verdadero hijo, necesitamos vivir para darlo a conocer. Toda nuestra vida tiene que estar centrada, enfocada en eso. Entonces, para esto, hermano, yo quisiera un poquito explicarles solamente para que podamos entender en cuanto a la palabra propósito. ¿Qué es propósito? ¿Qué significa propósito? Y escucha, hermano, propósito significa el fin, es el objetivo, es la meta,
o propósito de nuestra existencia o creación. Escuche, ¿qué es propósito? Propósito es el fin, el objetivo, la meta o propósito de nuestra existencia o creación en esta tierra. En otras palabras, ¿para qué estoy en esta tierra? ¿Cuál es el fin? ¿Cuál es el objetivo? ¿Cuál es la meta? ¿Qué tengo que hacer? ¿Por qué estoy en esta tierra y Dios me da tantos años para que yo pueda vivir? Entonces, cuando esto está claro en nosotros, hermanos, si nosotros entendemos en qué necesitamos enfocarnos, cuál es el objetivo primordial de nuestra vida, a dónde le voy a dar mi tiempo, a dónde le voy a dar los recursos, a dónde le voy a dar mis fuerzas, a dónde le voy a dar todo mi corazón, hermano, tiene que estar enfocado en el propósito eterno de Dios. Porque si no le doy todo esto al propósito eterno de Dios, entonces todo lo que Dios me dio, tiempo, recursos, vida, puede ser que no lo dedique a lo que Dios llama primordial, esencial y su propósito. Entonces esto es importante para nosotros. Por eso, hermano, que nosotros como hijos de Dios necesitamos vivir una vida con propósito. ¿Qué quiere decir eso? Yo conozco el objetivo, yo sé para qué estoy en esta tierra, yo sé lo que debo hacer en esta tierra y sé de parte del Padre como hijo qué es lo que tengo que hacer. Amén. No está mal, vuelvo a repetir, si usted ha recibido al Señor en su corazón y un día creyó en el Señor y usted ha creído con todo su corazón que ha recibido y ahora es un hijo, está bien, ya está salvo, pero ahora debo ser hijo de Dios y vivir como un hijo de Dios en esta tierra. Cuando entendemos esto, hermano, muchas cosas van a cambiar. Muchas cosas van a cambiar. Cuando el propósito de Dios está claro y está entendido, hermano, toda nuestra vida estará en orden. Escuche eso, por favor. Cuando el propósito de Dios está claro y entendido en nuestro espíritu, todo estará en orden. Jesucristo esto lo tenía claro, ¿verdad? Por eso es que Él dice, yo he venido a entregar mi vida. Yo he venido a morir en una cruz. Yo sé lo que tengo que hacer. Yo sé para qué he venido. Yo sé por qué estoy en esta tierra. Amén. Él nunca se desenfocó de eso. Amén. Entonces tenemos, si realmente el propósito de Dios está claro y entendido en nuestros corazones, entonces nunca me desenfocaré, nunca me desviaré de lo que Dios, mi Padre, desea para mí como hijo. Por eso es el otro aspecto, hermano, que necesito considerar, es si soy hijo de Dios, ¿estoy viviendo como tal? Si soy un hijo de Dios, ¿estoy viviendo como tal? Amén. Entonces, esto es fundamental. Una vida con propósito trae descanso y reposo. Una vida con propósito trae descanso y reposo. ¿Por qué? Porque cuando yo sé lo que debo hacer, cuando yo sé mi procedencia, mi origen, mi existencia en esta tierra, yo no tendré excesos en nada. Amén.
Hermano, todo lo que el hombre aún crea tiene propósito. Esa silla tiene un propósito. Es para que una persona se siente. Pero si en esa silla se sientan 2, 3 personas, hay abuso de propósito. ¿Sí o no? No está cumpliendo su propósito. Entonces no hay descanso. Hay estrés, hay carga, hay presión. Pero esa silla fue creada para que una persona de hasta, yo me imagino, hasta 90, 100 kilos, se pueda sentar cómodamente. ¿Sí o no? ¿Tiene o no tiene propósito esa silla? Tiene. Pero si nosotros, hermano, eso queremos usar para otra cosa, eso ya está fuera de su propósito. Yo no puedo usar este micrófono como un cucharón, aunque pareciera. ¿Sí o no? Eso está fuera de su propósito. Yo no puedo usar, hermano, lo que ve usted acá con otros propósitos. Pero lamentablemente el hombre, a causa de su separación, a causa, hermano, de haberse desconectado de Dios, a causa de haber muerto para con Dios, el hombre, desde la caída, desde su muerte, vive fuera del propósito de Dios. Amén. Entonces esto es importante para nosotros. Si usted quiere vivir una vida, y cuando hablamos de una vida de descanso y de reposo, escuche bien, estamos hablando que todo lo que Dios nos dio, escuche bien, todo lo que Dios me dio en Cristo Jesús, lo lleve adelante. Todo. Le voy a poner un ejemplo. No es lo mismo un auto, ¿verdad? Ahí esa vagoneta blanca, no es lo mismo que un tractor o que un micro. ¿Sí o no? Usted no puede meter a esa vagoneta 20 personas. ¿Verdad? Pero si usted en esa vagoneta entran 4 personas, está cumpliendo su propósito, llevando a esas 4 personas a donde debe conducir. ¿Sí o no? Pero si yo digo, no importa, metamos 20 personas acá. Y muchas veces, hermanos, nosotros como seres humanos estamos haciendo más o exigiendo algo más de lo que Dios y por lo cual Dios nos creó. ¿Me explico? Cada uno es muy diferente en cuanto a esto. Cada uno es muy diferente, es muy particular. Por eso es que necesito de parte del Señor preguntarle al Señor y tener claro esto. Amén. Porque yo no puedo querer hacer lo que la otra persona está haciendo. O sea, como el otro es empresario, yo también quiero ser empresario. Y Dios no te creó para eso. Como el otro es ingeniero y está haciendo masterado, doctorado y todo lo... Y quiero hacer lo mismo. Dios no te creó. O sea, tengo que tener claridad particularmente para mí, para vivir conforme al propósito en ese descanso y en ese propósito, en ese reposo. Amén. ¿Estamos entendiendo, amados? ¿Sí? Entonces yo no puedo obligar a nadie a hacer algo, escuche bien, no puedo obligar, ni puedo presionar a alguien a hacer algo que Dios no lo diseñó para que haga. ¿Se acuerda la parábola de los talentos? A uno le dio un talento, a una persona. A otra persona le dio 2 talentos. Y a otra persona le dio 5 talentos. Escuche bien. Al que le dio 5, dice que multiplicó aquello que le dio. Vino y le dijo, Señor, aquí tú me diste 5 y multipliqué y traje otros 5. El que tenía 2 talentos dijo, Señor, tú me diste 2 y aquí tengo otros 2, multipliqué. ¿Se da cuenta cada uno qué diferente era la capacidad, el potencial que tenía? ¿Sí o no? Entonces, por eso es que cada uno de nosotros necesitamos entender esto, hermano. No puedo compararme con nadie.
No debo querer ser igual a otra persona, tengo que ser igual a Cristo. Amén. La vida del hombre no tiene sentido si no está conectado al propósito eterno. Escuche bien, hermano. Toda persona en esta tierra, su vida no tiene sentido si no está conectada al propósito eterno de Dios. Y la única manera de volverse a conectar a ese propósito es por medio de Cristo. El propósito eterno de Dios es como una brújula o un GPS que siempre está direccionando mi vida para no salirme, escuche bien, para no salirme del camino. ¿Cuántos conocen? Brújulas conocen poco, ¿no? Pero hoy en día la mayoría conocemos el GPS. ¿Qué le dice cuando usted se desvía? La señorita Google. ¿Ah? ¿Verdad? Al principio usted pone inicial para ser direccionado y ese GPS le direcciona a donde usted está de ida. Pero si usted se desvía, le anuncia que está tomando otra ruta, que ese no es el camino, ¿verdad? Y que debe dar vuelta en otro lugar para redireccionarse. ¿Estamos entendiendo? Una vida sin propósito, hermano, es peligrosa. Todos los caminos, dice la gente, conducen a Roma, sí, pero hay un solo camino al Padre. Hay un solo camino al Padre, y ese camino es por medio del Hijo. Cuando no conocemos nuestro propósito de vida, tampoco podremos guiar a otras personas a cumplir su propósito. Nosotros simplemente estamos para guiar a otras personas en el propósito eterno, siempre y cuando yo también conozca mi propósito. Cuando el propósito está claro en nuestro corazón, tiempo, recursos, fuerza, energía, todo está bien administrado. Amén. ¿Estamos entendiendo, hermano, qué es propósito? ¿Está claro? Amén. Cuando desconocemos el propósito de Dios, viviremos una vida con excesos, abusos y despropósito. Escuche, por favor. Cuando desconocemos el propósito de Dios en nuestras vidas, viviremos una vida de excesos, abusos y despropósito. Esto es importante que nosotros podamos entender. Hermano, en base a este punto, ahora quiero hablar acerca de cuán importante, si el propósito, hermano, el propósito de Dios está claro en nuestra vida, entonces nosotros, como hijos de Dios, escuchen bien, también viviremos en esta tierra para dar a expresar, manifestar y conocer al único y verdadero Dios. La mayor crisis actual, hermano, en esta tierra, y por la cual estamos viendo todo lo que estamos viendo, es la crisis de identidad. ¿Qué quiere decir eso? No saber quién soy. Crisis de identidad. Me acuerdo hace años, invitaron a un pastor a un congreso acá en Santa Cruz y él estaba alojado, lo habían alojado en un hotel ahí por el centro, y justo ese día, escuche bien, le estoy hablando de hace unos 4 o 5 años, justo ese día
había no sé si era el día de todas estas personas ¿cómo le llaman esto? Los LGTB, ¿verdad? Tiene un nombrecito, ¿no? Justo ese día era la celebración y era su desfile de estas personas, ¿verdad? Y dice que mientras él estaba ahí en el hotel, él estaba orando, y de pronto sale a la ventana este hombre, este pastor, y mira la marcha de todas estas personas. Y Dios le dice a este hombre, le dice, ¿sabes cuál es el problema de todas estas personas? Dios le dice a este varón, le dice, el problema de todas estas personas es su carencia de identidad. No saben quiénes son. Y cuando él nos compartía solamente esta parte, hermano, él, al escuchar esa palabra, él nos decía de esa crisis actual que estamos viviendo. Es justamente, hermano, porque el ser humano, escuche bien, el ser humano, por más que haya crecido en una familia, por más que haya venido de una buena familia, por más que descienda de una familia numerosa y destacada, escuche bien, y tenga un lindo apellido, un buen apellido, si no tiene un encuentro con el verdadero Dios y Padre, esta persona sufrirá esas consecuencias de una crisis de identidad. Por eso es importante para nosotros, hermanos, como hijos de Dios, si nosotros queremos afectar la siguiente generación, es que nosotros tenemos que tener claridad en cuanto a nuestra identidad en Cristo. ¿Quién soy? ¿Quién soy? Y eso es lo que el Señor, hermano, nos revela a nosotros por el Espíritu y nos dice en San Juan 1:12 de que Él nos dio derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Este es el segundo aspecto, hermano, fundamental. El primero es el propósito de Dios y el segundo es vivir en esta tierra como un verdadero hijo de Dios. Y para esto, hermanos, no solamente tengo que leer la Biblia, no solamente tengo que estudiar la Biblia, no solamente tengo que memorizar la Biblia, no solamente debo pasar clases de discipulado, no solamente debo enseñar la Biblia, sino que para esto necesito que esa vida, la vida de Cristo, escuche bien, la vida del Hijo de Dios sea formada en cada uno de nosotros. Esto es importante, hermano, porque si no, nosotros no podremos aprender cómo vivió Cristo en esta tierra. Esto es fundamental. Todos los evangelios nos muestran cómo es que Cristo se condujo como hijo de Dios. Todos los evangelios nos muestran cómo Cristo vivió en esta tierra como hijo de Dios. Y esto es importante, hermanos, si verdaderamente nosotros consideramos, creemos que somos hijos de Dios, la pregunta es ¿cómo debo vivir en esta tierra? ¿Cuál es mi función? ¿Qué tengo que hacer como hijo de Dios? Aquí anoté algunas cosas, hermano, de todo lo que Jesús hizo como hijo, o algunas cosas que Jesús hizo como hijo. Escuche bien. Dice la palabra que Jesucristo fue obediente al Padre en todo, hasta la muerte y muerte de cruz. Escuche bien. Jesús en esta tierra como hijo de Dios fue obediente al Padre en todo hasta la muerte y muerte
de cruz. Jesús como hijo vino a hacer la voluntad perfecta y absoluta del Padre eterno. Escuche bien. Jesús vino, hermano, no solamente a liberarnos, no solamente a salvarnos, sino que vino a reconciliarnos. Escuche bien, vino a reconciliarnos por su vida en la cruz con nuestro Padre celestial. Todo lo que Cristo hizo en la cruz fue para liberarnos de toda maldición, de toda iniquidad, de toda enfermedad e incluso venció la muerte. Esto es importante, amados, ¿verdad? Él como hijo de Dios vino a esta tierra y llevó adelante todo lo que el Padre se había propuesto desde la eternidad llevar a cabo por medio de Jesucristo. Amén. Y Él lo estableció, Él lo cumplió al pie de la letra. Entonces nosotros, hermanos, si verdaderamente somos y creemos que somos hijos de Dios, también necesitamos vivir de esta manera, como hijos obedientes. Escuche bien, como hijos dispuestos a obedecer al Padre, como hijos dispuestos a vivir haciendo la voluntad de nuestro Padre celestial. Amén. 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 El hombre natural nunca podrá dar a conocer a Dios por su naturaleza muerta y caída. Hermano, yo con esto esta mañana quisiera que podamos orar y que podamos pedirle al Señor, hermano. Esta es una inquietud porque creo, hermano, que no estamos en esta tierra simplemente para llenar espacios. No estamos en esta tierra simplemente para ser parte de del número que se tiene en esta tierra. No estamos para eso. Hay algo mucho más que eso. Y si nosotros como hijos entendemos y comprendemos que todo hijo, escuche bien, es grato, que todo hijo es grato delante del Padre, su obediencia, entonces también nosotros anhelaremos obedecer al Padre en todo. Amén. Póngase de pies, por favor. Vamos a orar esta mañana y vamos a pedirle a nuestro Padre que pueda ayudarnos a vivir de esta manera. Amén. Padre, gracias esta mañana. Gracias, Señor. Gracias por hablarnos. Gracias por dejarnos un modelo de vida, papá. Gracias por la vida de tu Hijo Jesucristo en esta tierra. Nosotros podemos aprender, nosotros podemos ver cómo Cristo se conducía en esta tierra. Y Él es el modelo para cada uno de nosotros, Señor. Él nunca se desenfocó, Él nunca se desconectó de tu propósito. Mas al contrario, Él vino, Señor, a esta tierra a obedecer todo lo que tú le dijiste que hablase y todo lo que tú le mostrabas, Señor, que haga. Te pedimos esta mañana, Padre, que tú nos ayudes a vivir, Señor, como hijos tuyos. Señor, somos tus hijos. Aquí estamos, Señor, todos los que estamos esta mañana, creemos que te hemos recibido en nuestro corazón. Creemos, Señor, que un día hemos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Y también creemos que somos tus hijos, Padre. Y como hijos tuyos, queremos obedecerte en todo, papá.
Queremos pedirte, Padre, que esta mañana, una vez más, Señor, podamos alinearnos. Una vez más podamos, Señor, estar atentos a tu voz. Señor, y como hijos responder a aquella voz. Señor, queremos obedecer obedientes y obedecerte en todo. Queremos hacer tu voluntad en esta tierra, que nada nos distraiga, que nada nos estorbe, Señor, que nada nos perjudique. Señor, queremos y te pedimos la dirección, te pedimos la ayuda de tu Santo Espíritu en nuestras vidas. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Padre. Somos tus hijos. En Cristo tú nos diste, Señor, tu naturaleza. En Cristo tú nos diste tu vida. En Cristo tú nos diste tu ADN, Señor. En Cristo, Padre, tú nos engendraste, no por voluntad humana, no por voluntad de carne, no por voluntad de varón, sino por tu voluntad. Dice que ahora somos constituidos, Señor, y tenemos el derecho legal de ser llamados hijos de Dios. Ayúdanos a vivir esa calidad de vida, Señor. Hemos sido llamados por ti, hijos de Dios. Señor, tu propósito es fundamental, tu propósito es esencial y solamente los hijos pueden dar a conocer tu propósito eterno. Ayúdanos a que Cristo madure en nosotros. Ayúdanos a que Cristo sea formado en nosotros. Ayúdanos a que Cristo sea visto en nosotros. Y ayúdanos a darte a conocer a ti, papá. Yo le pido que levante por un momento sus manos y podamos decirle, Padre, aquí estamos. Aquí estamos, papá. Aquí estamos tus hijos esta mañana, dispuestos. Señor, aquí estamos tus hijos esta mañana, atentos. Aquí estamos tus hijos esta mañana, Padre, con un corazón abierto para obedecerte a ti. Queremos, Padre, en esta tierra, Señor, llevar adelante lo que tú desde la eternidad te propusiste con cada uno de nosotros. Señor, tú quieres darte a conocer a la humanidad. Tú, Señor, por medio de Cristo, te diste, Señor, a manifestar y a conocer a esta tierra como el único Dios verdadero. Y nosotros sabemos, Padre, que tú eres el único Dios, que tú eres el único Padre verdadero, que tú eres el único que puede ayudarnos, que tú eres el único que puede sustentarnos, tú eres el único que puede guardarnos, Señor, en cualquier situación y en cualquier circunstancia. Padre, gracias. Gracias, Padre. Esta mañana que tu Espíritu Santo nos alinee a cada uno, papá, y podamos una vez más considerar que somos tus hijos. Dígale, yo soy tu hijo, tú eres mi Padre. Y yo quiero en esta tierra que tú seas conocido. Yo no solamente quiero llevar el Evangelio, yo quiero que tú seas conocido, papá. Que mis hijos puedan verte a ti, que los hijos de mis hijos puedan verte a ti, que las siguientes generaciones no solo hayan escuchado de Dios, sino que te hayan visto a ti por medio, Señor, de mí. Ayúdanos, Padre, en estos tiempos de crisis, en estos tiempos, Señor, donde la gente y el ser humano, Padre amado, Señor, no tiene definido muchas cosas, pero en ti tenemos luz, en ti tenemos vida, en ti, Señor, aleluya, nuestro entendimiento, nuestro corazón está iluminado, Señor. Ayúdanos a vivir como verdaderos hijos que somos de ti, papá. Somos tus hijos. Tú nos has guardado, tú nos has cuidado, tú nos has escogido, papá.
Gracias, 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 Padre, te damos. En el nombre de Jesús.